Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde cada 15 días sus servidores Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez comentamos algún estreno en cartelera, evento cinematográfico, también llegamos a tener episodios de música, algo que sea relevante en la cultura cinematográfica audiovisual contemporánea. Y bueno, el día de hoy Luis nos va a comentar la película que vamos a estar revisando. Pues esta semana decidimos no platicar de ningún estreno. eh, Decidimos aprovechar que está el reestreno de Interestelar de Christopher Nolan en salas IMAX en todo el país, que pues viene a partir de su 10º aniversario, que fue en realidad a finales del año pasado, pero bueno, llegó hasta ahorita en enero aquí a México. Y pues, si nos conocen de fuera de aquí, sabrán que esa película sale a relucir en nuestras conversaciones, creo que siempre. En Entonces efecto. es una película que hemos tenido como la necesidad de platicar a fondo, pero nunca lo hemos hecho y pues aquí tenemos la oportunidad. Pero bueno, si no saben de qué se trata, si nunca han visto Interestelar por alguna razón, aquí Emilio les cuenta de qué se trata y su opinión. Correcto. Pero bueno, aprovechando que la película ya tiene 10 años y que es una película pues muy vista y en general muy querida por varios, pues se hace la aclaración que este episodio va a tener fuertes spoilers. Entonces vamos a Ujú. agarrar la película y la vamos a desmenuzar y sí vamos a estar hablando del final y de los giros, por supuesto. Entonces, ahora sí, pues rápidamente, Interstellar, pues como se es bien sabido, es una película ambientada en un futuro no muy lejano, donde tenemos a un ex piloto, ex ingeniero que hoy en día se dedica a ser granjero debido a que hay una Ujú. crisis de comida en la Tierra. En este futuro ya hay una crisis de hambruna, al mismo tiempo se acaban las guerras. Es una situación muy interesante, pero que cuando uno ve la película, pues te van dando pistas de qué es lo que ha pasado con el planeta poco a poquito, ¿no? Sin embargo, pues ya estamos en una crisis de recursos y pues ya se anda avecinando las crisis como la hambruna extrema y la extinción humana, ¿no? En este panorama, este Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, y su pequeña familia, que integra su hija Morph, su hijo Tom y el abuelo Donald. Y bueno, justamente en este panorama, a Cooper se le abre la posibilidad de poder viajar al espacio para una misión que pretende salvar a la humanidad, ¿no? Sin embargo, en esta misión él tendrá que dejar a sus hijos atrás, a su familia, y por ende él es un hombre que tiene esta controversia interna de sí quiero salvar al mundo, pero al mismo tiempo quiero reencontrarme con mi familia, ¿no? Entonces, a grandes rasgos de eso trata Interstellar. ¿Y de qué me ha parecido? Pues justamente creo que va a ser muy enriquecedor hablar esta película porque este sí se ha vuelto para mí un caso de una película que mi opinión sí ha cambiado bastante a lo largo de estos 10 años. Yo la verdad es que cuando la vi en el 2014, que por cierto sí la vi en IMAX en aquel entonces, sí me acuerdo que había sido un fuerte detractor, particularmente del final, del desenlace y de sí, de estas cuestiones muy emocionales que tiene el Nolan de esta época, ¿no? Que es Ujú. después de Dark Knight Rises, y todavía, quién sabe, uno si podría decir que todavía es el Christopher Nolan de Oppenheimer. Yo diría que el Christopher Nolan de Oppenheimer ya es otro, pero pues es una época muy marcada de Chris Nolan, ¿no? Cuando ya era un cineasta muy emocional, ¿no? Sin embargo, pues sí, obviamente yo era una película que respetaba por las cuestiones técnicas, porque pues sí veía que tenía un fuerte nicho, que la quería mucho, entonces como que siempre tuve estos deslices yo con esta película, pero me acuerdo que la volví a ver en 2020 y sí fue como de, ok, o sea,
creo que hay ciertas cosas con las que no estoy muy de acuerdo, pero que ya sabiendo lo que pasa, como que sí es una película que digerí mejor. Sobre todo porque, insisto, la primera vez que la vi me acuerdo que era una película que siento que en sus primeros dos actos te pone un conflicto bien difícil de resolver y bueno, ya se sabrán que se resuelve de una manera muy curiosa en el tercer acto, ¿no? Sí. Y ya sabiendo eso, cuando la volví a ver en 2020, ya como que dije, ok, o sea, lo entiendo, entiendo bien que sí es, que no soy muy fan de esa decisión, pero sí va de acuerdo al discurso que quiere tocar Nolan, que quiero ahondar en eso ahorita, pero sí, o sea, sí, esta película sí tiene muchos rasgos de Nolan previo y posterior a Interstellar. Que bueno, eso es otra cosa, ¿no? O sea, esta película se estrenó en un momento muy curioso porque primera era la película de Nolan saliendo de la trilogía del Caballero de la Noche, que fue la trilogía que lo volvió un autor blockbuster de prestigio. Entonces creo Sí. que todos estábamos expectantes a que iba a ser Interstellar por aquel 2014 ya un poco lejano. Pero bueno, también viendo el panorama de la ciencia ficción, se estrena en medio de dos titanes, ¿no? O sea, bueno, o a mi gusto dos titanes, con los que creo que tiene bastante que ver, que es Gravedad de Alfonso Cuarón en el 2013 y La llegada de Villeneuve en el 16. Entonces, híjole, o sea, tenemos ahí, bueno, ya lo voy a decir así, tenemos ahí a tres titanes de la ciencia ficción, pero Interstellar está en medio. Ya después volví a ver Interstellar para el estreno de Oppenheimer y pues pasan dos cosas, ¿no? Primera, yo ya estaba en el mood de sí me cae bien Interstellar. Y segunda, que Ajá. Oppenheimer me reconvirtió a ser Nolan fanboy, ¿no? Entonces ya se estrena ahora en el 2025 Interstellar en IMAX y yo neta estaba así frotándome las manos de, híjole, qué emocionado estoy, o sea, ya había hecho las paces con esta película, pero aparte, las últimas dos veces que la había visto que era en streaming, yo neta veía las escenas y decía, ay, ojalá la pudiera volver a ver en IMAX, porque neta hay muchas cosas bien Sí. chidas aquí, ¿no? Y ya que la he vuelto a ver, digo, perdón que me eché todo el rodeo de 10 años, pero señor Nolan, acepte esto como mi disculpa más sincera. De verdad que me tardé 10 años en amar Interstellar, pero puedo decir que ahora que la he vuelto a ver en IMAX, la he disfrutado como tenía que hacerse. De verdad que se me hace una película increíble, impresionante. O sea, es un modelo de cine completamente emocional. O sea, un modelo Sí. de cine de aventura que ya no existe. Y hecho con una manufactura que, pues ya sé, o sea, eso creo que ya lo sabíamos todos de Interstellar, ¿no? Pero sí hay que decirlo, la manufactura a 10 años, o sea, sí queda muy adelante de casi cualquier blockbuster. O sea, nada más no supera, yo creo que a Duna ni a las películas de Christopher Nolan. O sea, es una cosa bárbara, de verdad. Yo, las escenas que antes me gustaban de Interstellar, las estaba viendo ahora en IMAX y cómo estaba pinches chillando, o sea, de verdad que me ganó la emoción y, y no sé, ahorita sí quiero profundizar más en varias cosas que he notado en esta última visualización, pero sí lo tengo que decir, ya mi opinión de Interstellar cambió radicalmente, o sea, yo me acuerdo que antes había gente que decía, podría ser la mejor película de Christopher Nolan, y yo decía como de, espérate, bájale, bájale. Y sí es cierto, o sea, no tiene esa complejidad y oscuridad que tiene Memento ni El Gran Truco, pero híjole, es que, insisto, está en esa tradición de Spielberg, o sea, está en esa tradición que es un poquito más antigua y eso le da un valor más bonito hoy en día. Entonces, sí quiero profundizar más en eso más adelante, pero sí siento que de esta última vez que la vi, yo creo que si dijera mi top 3 de Chris Nolan es Oppenheimer, Dark Knight e Interstellar. Esas tres, híjole, de verdad que me vuelven loco. Ahora sí que, señor Nolan, de verdad, acepte esto como mi disculpa escrita, la firmo y se la entrego y ojalá me la acepte algún día. Y pues ya, por ahí empiezo. Wow. Ok. No sé a ti, Luis. Nada más por ahí. Pues híjole, creo que todos tenemos una historia complicada con Interestelar. En su momento a mí me gustó bastante. Igual tuve chance de verla en IMAX cuando se estrenó. Y me gustó, pero creo que estamos en esos tiempos en los que la discusión en internet de estas películas está muy,
densa, o sea, la gente se ponía, no sé, muy intensa en cuanto a este tipo de películas que eran pues queridas por el público general. Lo mismo que pasa con Avatar, o sea, hay gente que te quiere tratar de tonto, ¿no? Porque te gusta Interestelar y que es que no ves que los huecos y que no ves que la incoherencia y que está muy acá tonto el final y todo eso, o sea que cosas que yo digo, ok, en su tiempo me hicieron callarme, sí, sucumbí a la presión social y preferí ya no hablar de Interestelar por el bien común. Entonces, digamos que olvidé la película, o sea, creo que la última vez que la vi fue hace alrededor de unos 8 o 9 años en Blu-ray en mi casa y de ahí ni siquiera lo he vuelto a tocar, o sea, está ahí la caja y nada. Entonces, no sé, obviamente viendo estos años que todavía se sigue hablando de Interestelar, o sea, como decía al inicio, ¿no? Nosotros de repente como que sale el tema de que, no, pues Interestelar, y nos echamos ahí unos cuantos argumentos y que bla, 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 y esto y el otro. O sea, es una película que quieras o no, se queda en la mente y se queda quedado en la mente de demasiadas personas. O sea, yo lo que menos me esperaba de este reestreno es que las salas estaban llenas. O sea, conseguir boletos fue, o sea, una travesía, porque no, o sea, yo busqué todas las funciones que había en las 2 semanas que estuvo y prácticamente hasta el último domingo que iba a estar me dio chance de encontrar unos boletos en la cuarta fila de la sala. Entonces es como, ok, o sea, la gente tiene todavía un afecto muy fuerte por esta película y, y fue que me empecé a preguntar, bueno, entonces ¿qué tiene Interestelar que a la gente 10 años después todavía es una película en la que quieren regresar a ver, quieren regresar a sentir? Ahora sí que ya, yo como que ya no tenía una opinión de la película sin haberla visto tan recientemente, o sea, no, sí, no podré decir si me gustaba o no. Y viéndola esta vez en IMAX otra vez, creo que apenas empezó y yo dije, no, es qué película. Qué película. Tan solo esas primeras tomas eh, en el aire, de vuelo, o sea, sí dije, es que no me cabe en la cabeza cómo a Christopher Nolan le salió a hacer esta película de repente, ¿no? Justo después de que hizo la trilogía del Caballero de la Noche. Ujú. Y, y no sé, creo que para hacerlo un poquito corto lo que va mi opinión inicial es que, o sea, esta es una película hecha de una forma que es difícil no responder emocionalmente a ella. Creo que todavía tengo mis reparos, que ya entraremos ahorita en la discusión a ellos, pero en general, o sea, se me hace una película tan emocional. eh, yo ya a la mitad ya estaba así como de que, ok, yo sé lo que pasa, pero aún así me permitía sentir las cosas como iban sucediendo y yo sabía dónde íbamos a llegar, pero aún así me retenía de querer como ya llegar a ese punto. Y, y creo que lo que me queda al final es que sí es una película con un aparato visual espectacular, o sea, el sonoro, qué gran sonido, los silencios, qué silencios, eh, No manches, sí. todo es impresionante, pero o sea, llegar al tercer acto, llegar al reencuentro final y no derramar una lágrima se me hace inhumano. O sea, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Digan lo que quieran de la película, pero o sea, eso para mí lo hace excelente. Y, y ya, o sea, creo que yo me fui con eso. O sea, es una película que me movió emocionalmente otra vez y que a partir de eso creo que la evaluó de una forma muy positiva.
O sea, ahorita sí, mi opinión de Interestelar es que es una película, pues sí, casi excelente. O sea, se merece que sea que sea la película que une al público general. No sé qué más decir ahorita, entonces me quedo con eso. Es algo que, no sé, es difícil explicarlo, pero espero que lleguemos a algo ahorita. Pues no sé, creo que yo retomaría lo último, o sea, neta, yo también lo digo muy confidente que decir que es una gran película, o sea, no es ni arriesgado, ni, ¿cómo decirlo?, ni ingenuo, o sea, se neta, el que quiera demeritar hoy en día Interstellar, y sí digo hoy en día, porque dale, o sea, después que Nolan hizo Oppenheimer, ganar el Oscar, que hoy en día neta tendríamos que ver las películas como El Caballero de la Noche e Interstellar como neta dos de los mayores ejemplos del blockbuster contemporáneo. Entonces, sí, dale, aquí hemos hablado de distintos tipos de películas en este espacio y no es como que nos limitemos meramente a hablar de cine estadounidense comercial, o sea, hemos hablado de Apichatpong, Veracetacul, hemos hablado de Slow Cinema. Entonces, o sea, sí estoy de acuerdo que no hay que quedarnos en el cine gringo estadounidense para mencionar las grandes películas de la historia del cine, pero tampoco hay que demeritar al cine de entretenimiento, porque dale, o sea, quien lo haga, creo que verdaderamente, y sí lo voy a decir así, es un ignorante de la historia cinematográfica, porque tan solo chéquense lo que decían los carrieristas, o sea, Jean Godard, François Truffaut, cuando hablaban de Alfred Hitchcock, ¿no? Y hoy en día cuando hablan de Spielberg y de M. Night Shyamalan, o sea, neta, la gente que sabe apreciar la forma y la técnica cinematográfica debería de saber apreciar a los grandes autores de blockbuster. Y a mí constantemente se burlan de mis gustos porque a mí me gusta mucho Alfonso Cuarón y Quentin Tarantino y Sí. hay mucha gente que hasta me llega a decir, creí que veías más cine y yo como de, pues seguramente veo más cine que tú, pero o sea, el cine de estos dos cineastas de verdad a mí me llena de una forma en que muy pocos lo hacen. Y yo Ujú. últimamente con Chris Nolan he descubierto eso, o sea, la verdad que a mí Dark Knight y ahora Interstellar son dos películas que sí digo, no juegues, o sea, esto es cine de entretenimiento hecho de la mejor forma, pero aparte donde verdaderamente hay un uso de la cinematografía pura exquisito, que de hecho, justamente ligando a Chris Nolan con Tarantino y con Cuarón, justamente estos son artistas que apuestan mucho por lo que es la experiencia cinematográfica fidedigna. O sea, son cineastas que no necesariamente tienen que irse a las formas lentas o al cine de arte para crear un modelo de cine que ellos consideran cinematográfico. Y bueno, por ejemplo, Ujú. hablando ya concretamente de Interstellar ahorita, yo neta estaba viendo la película y claro, o sea, uno aprecia el sonido, uno aprecia la fotografía, pero por ejemplo, cosas tan básicas de lenguaje cinematográfico como un buen montaje paralelo, ¿no? Esta Sí. secuencia donde está este Cooper a punto de morir por las manos del Doctor Mann, quien lo traiciona por la espalda, y a la vez te están entretejiendo lo que está pasando en la Tierra con esta Morphy, su hermano, o sea, eso ya estaba como de, no juegues, o sea, Sí. esto es una narración brillante, ¿no? Y o sea, te están poniendo el panorama de la Tierra contrapuesto con lo que está pasando en el espacio y es como una forma de ligar lo espacial y lo mundano de una forma, la verdad, es que exquisita, ¿no? Y es que rayos, están surgiendo varios temas que quiero tocar, pero creo que sí, o sea, ya remontando un poco ahora sí que al inicio de la película, que Ajá. tú la mencionaste ahorita bastante, o sea, yo me acuerdo que justamente en el 2020 cuando la volví a ver, o sea, yo ya tenía 6 años sin haberla visto, porque sí, yo la verdad era de los que le tiraba tierra a Interstellar. Entonces cuando la volví a ver en el 2020, me acuerdo que, o sea, el primer plano fue el que me dejó abierto. O sea, cuando está como Dolly Out, que recorre una repisa y ves polvo caer, Sí, sí, que sí. no Uf, sabes, bueno, yo buenísimo. siempre que veo esa toma digo, ¿es polvo o es como polvo de estrellas? O sea, ¿qué es lo que le está Ujú. cayendo a la repisa? O sea, ya desde esa toma, que de hecho a Roger Dickens le encanta, es como de, o sea, ¿qué es esto, no? Y, o sea, yo viéndola ayer, que la vi en IMAX, sala llena, o sea, qué Ujú. bonito es esa experiencia, sala llena IMAX. Viéndola ayer,
O sea, el hecho de que neta creo que son mínimo 40 minutos, si no es que un poquito más, tal vez son 50 minutos antes de que siquiera veamos el espacio, Sí. eso hace que la película neta tenga una sensación de escala y de humanidad, pero especial. De hecho, es en el inicio, antes de que lleguemos a la NASA, que es ahí cuando yo sí neta confirmé, esta es una película que iba a ser Spielberg, o sea, tiene cosas muy Spielbergianas esta película. Incluso cuando uno ve el tratamiento fotográfico, o sea, esta luz que entra por las ventanas, o sea, una luz dura muy, o sea, que quema la imagen, eso es muy de Kaminsky, o sea, sí. Ese inicio es muy Spielbergiano. Llega el padre con su hija a las instalaciones de la NASA y es ese tratamiento muy ET, o sea, sí, Sí. es muy marcado que si esto era una película Spielbergiana, que eso me lleva a hablar un poquito al origen de esta película. O sea, si justamente no era una película que iba a hacer Christopher Nolan, o sea, si, en realidad esta es una película que concibió el científico Kip Thorne y que de pronto así bosquejándola pues así como que buscándola hacer, fue Spielberg el primer director contemplado y quien verdaderamente empezó a realizar Interstellar. Pero ya Ujú. después, tengo entendido que por temas de agenda Spielberg ya no la hizo y la terminó tomando Jonathan Nolan. Y ya cuando el hermano de Christopher Nolan, Jonathan, empieza a desarrollarla, es ahí cuando en una plática se le sale decirle como de, estoy haciendo esta película, no sé si te interesa revisarla. Y en ese revisarla fue cuando Christopher Nolan se apañó el proyecto. Entonces es bien interesante porque, o sea, no era un proyecto que Christopher Nolan tuviera en mente, que me he dado cuenta que él trabaja así, ¿eh? O sea, como que Sí, a no es veces sí. tanto, ajá, no es tanto como que él tenga un proyecto que ambicione y lo haga. Porque, o sea, Oppenheimer, la génesis de Oppenheimer es que él estaba haciendo Tenet y Y este le Robert pasan el Pattinson le libro. regaló un libro de discursos de Oppenheimer y cuando él leyó ese libro fue de, ay, ahora quiero hacer una película de Oppenheimer, ¿no? Sí. Igual Batman, él no quería ser Batman, o sea, nada más fue como algo que le surgió y fue de, órale, pues hagámosla. Y pues mira, se terminó involucrando en toda una trilogía. Entonces, o sea, sí es bien interesante cómo Nolan llega a Interstellar, no tanto por el proceso de producción, que de hecho sí es muy interesante, ya es esto que yo acabo de decir de Kip Thorne y así, o sea, sí, hay muchas cosas alrededor de la génesis de Interstellar, sobre la fidelidad que hay en la película, sobre los avances científicos de ese entonces, o sea, todas las fórmulas que se tuvieron que hacer para imaginar cómo se vería un hoyo negro en ese entonces y resulta que como 5 años después salió la primera foto de un hoyo negro y resulta ser que Sí, estaban en lo correcto. O sea, exactamente. Sí. hay muchos de esos datos de trivia, pero yo a lo que quiero llegar es de que, o sea, Christopher Nolan, o sea, se había vuelto un cineasta bien bárbaro con la trilogía de El Caballero de la Noche. Y es que no solo es que solo estuviera haciendo películas de Batman, es que entre Batman Inicia y Dark Knight está el gran truco, está de Prestige. Y Ujú. entre Dark Knight Rises está Inception. O sea, el Ujú. tipo diría que estaba on fire, pero bueno, podríamos decirlo, está on fire. O sea, Está. Sí. es un tipo que no ha dejado de trabajar y que sigue empujando su idea de cinematografía. Y es que sí, justamente yo, o sea, ya sé que decir que una película a los 10 años, decir, no ha sido superada técnicamente, suena ya como medio, como cliché, pero es que yo viéndola ayer estaba como de wow, o sea, no me acuerdo, ayer viendo Interstellar en IMAX, yo sí estaba como de, no me acuerdo de neta una película que explotara así la sala IMAX antes de Oppenheimer, ¿no? O sea, sí fue de, no me acuerdo. La música estridente de Hans Zimmer, o sea, ese cambio de aspect ratio en las tomas IMAX, que, o sea, donde se fueron a grabar a locaciones reales para simular otros planetas, de verdad que es una experiencia que se tiene que ver y vivir, o sea, o sea, IMAX, que es el propio Christopher Nolan quien propuso ese formato para realizar películas de ficción y con eso cambió la industria, o sea, cambió Sí. la distribución de películas, los formatos premium y todo esto, o sea, se lo debemos gracias a Christopher Nolan. Y es posiblemente Christopher Nolan el mayor cineasta que ha sabido explotar este tipo de formatos. Entonces, pues, no sé. Creo que por ahí lo iría dejando hasta ahora. Hay otras cosas que quiero mencionar más adelante, pero tampoco quiero que empeñarme.
Pero sí, o sea, sí, la verdad es que Interstellar es una película que a mí me fascina bastante el ver o sea, lo íntegra que es como película, como experiencia cinematográfica pura, pero también como una película técnica, la verdad, de punta. O sea, sí, no sé, de verdad, quien la subestima hoy en día debería darle otra oportunidad. Es que sí es una película fácil de subestimar. La verdad es que es lo que decía hace rato. O sea, se me hace que es el tipo de películas que es más como Avatar, que es una película hecha para justamente la pura experiencia en el cine. O sea, creo que es obvio que sí se puede ver Interestelar en casa, en el Blu-ray o donde quieras, hasta en el celular. Vas a seguir diciendo, claro, es una muy buena película, pero sí creo que sí es una película que si de verdad quieres entender, vivirla de una forma como estuvo pensada, como Christopher Nolan pensó que sería su forma óptima, es en una sala IMAX. Y yo diría aquí, o sea, incluso el IMAX que estamos viendo ahorita, ni siquiera es el IMAX que él pensó. El IMAX que él pensó es el de 70 milímetros, que solo se puede ver en unas cuantas salas de Estados Unidos. O sea, el IMAX que todavía la imagen que nosotros vemos en los cambios de aspecto no se queda en el 1.90, se va al 4.3, o sea, es como un 15-20% todavía más grande. O sea, esa es ahí esa es la forma en la que él la pensó. Que de hecho Y ahí conviene buscar las imágenes de internet de cómo se ve una sala ujú, 70 milímetros IMAX. O sea, es gigante. O es sea, enorme, sí. Esa sí yo es creo enorme. que ha de ser como un 40% más grande que la IMAX que tenemos aquí en México. O sea, Sí. es, yo nunca he visto una imagen así de grande en una pantalla. Sí, sí, eso es una madresota. Y, y yo siento que si no la veo en ese formato, creo que nunca la habré visto de verdad. Me pasa con otras películas, creo que también ambas de Dune. Siento que si nunca logro verlas en ese formato, creo que no las habré visto. Pero, o sea, la cosa no es tanto como de que, pues no la viste bien, ¿no? Pero entonces no la entiendes. O sea, es más Sí. que el que Interestelar está hecho de una forma tan entre lo mecánico y lo completamente artesanal, humano. eh, Ese tipo de hacer cine que, como digo, o sea, viene mucho de James Cameron, creo que ahorita lo tiene Nolan y se lo pasó a Christopher McQuarrie en las películas de Misión Imposible. O sea, es algo que yo siento que se siente muy bien medido. Son películas que yo puedo ver y decir como, claro, o sea, obviamente cortaron aquí por esto, obviamente cortaron aquí por el otro, o sea, el sonido, todo está muy medido de una forma que yo podría decir, o sea, que es muy mecánico, es muy robótico, o sea, es muy previsto, pero no por eso se siente sin vida, o sea, justo al contrario, ¿no? Por eso digo que es como entre lo mecánico y lo humano, porque, o sea, a pesar de que se siente que lo hicieron con una fórmula específica, el resultado no es tanto que la película esté hecha de una forma fina, sino que la emoción que da es otra cosa, o sea, es demasiado grande. Y ese tipo de cine que, o sea, creo que muchos quisieran aspirar a poder hacer, pero no sé qué se necesita para hacerlo. Y un cineasta como Christopher Nolan, creo que no te podría decir como él, pues claro, o sea, tienes que hacer tal y tal cosa, ¿no? O sea, yo estaba viendo ayer por primera vez su primera película, Following, que ya está ahorita en Movie, Ah, qué y chido. esa película, o sea, filmada en 16 milímetros con una cámara casera, o sea, muy rústico todos, hay poquito de lo que sé de la historia de cómo se hizo, o sea, se grabó en fines de semana con un par de amigos de Christopher Nolan, o sea, Ujú. es una película hecha, pues es casi casera. Y viéndola es como de, ok, es obvio que no es profesional, pero yo no diría como de, claro, esta película se hizo así en un ratito entre amigos para echar el rato. O sea, no, se siente como una película bien, está bien escrita. Y,
Y es ahí cuando pienso, creo que sí hay cosas del cineasta que sí son natas, o sea, hay quien necesita estudiar y practicar y, o sea, muchas cosas para llegar a tener un cierto estilo, habilidades para hacer películas excelentes. O sea, hay quienes se tardan un rato en realmente hacer una película que ellos digan, ok, esto me gustó, ¿no? O esto ya le gustó a la gente. Y Christopher Nolan creo que no tiene eso. O sea, yo veo esa película y digo, es tan obvio que definido ya tenía este sujeto su estilo, que realmente lo único que cambió es la escala de tipo de películas que estaba haciendo, o sea, el nivel. ¿Cómo pasas una película hecha en un ratito en los fines de semana a una película como Interestelar? No tengo idea. Pasa porque, por muchas cosas, pero una de ellas es porque Christopher Nolan tiene una forma de entender el cine que no sé, que creo que a muchos no les cabe en la cabeza. Y es por eso que también siento que hay como un poco de resistencia a una película como Interestelar. O sea, creo que sí es una película que para mí te baja la guardia. Es una película que está hecha para que tú de repente sueltes una barrera emocional. Bueno, justamente que impides que se te muestren, que se muestren tus emociones. Te baja la guardia y te lleva por este viaje, ¿no? Que como digo, o sea, tiene muchas cosas técnicas que son impresionantes, pero para mí es esa cuestión emocional la que verdaderamente me muestra que Christopher Nolan es un cineasta pues, de los mejores que hay en el momento. Entonces yo siento que esta resistencia a Interestelar no es tanto como dicen, ¿no? De que, oh, es que es muy complicada por las cosas científicas y no sé qué. No, 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 eso me vale madre, o sea, de hecho, o sea, si prefieres ni escuchar los diálogos científicos y eso, o sea, no pasa nada, lo entiendes perfecto. Eso es como un capricho de Nolan de poner esas cosas. Creo que hay gente a la que simplemente no le gusta que una película los quiera llevar a es- pues sí, a un clímax emocional. Eh, no sé por qué, no sé por qué alguien se resistiría a eso. Y más una película que creo que es deliberadamente cursi. Creo que sí es como un reparo que ahorita tengo, que sí puedo mencionar, o sea, que es una película cursi, me gusta eso. Al final siento que se declara ya explícitamente como cursi y eso no me sigue como sin caer del todo bien, o sea, Ajá, sí. me gusta que es una película cursi, pero no me gusta que me diga que es una película cursi, o sea, yo lo entiendo, bro, o sea, yo lo estaba sintiendo, o sea, no me tienes que decir. Sí, sí me quedo con eso todavía como de reparo, pero o sea, no es tan importante. Pero es eso, o sea, creo que hay gente que se resiste a que una película que en su superficie es tan intelectual, su verdadero propósito sea, pues, llevarte a sacar la lágrima, y, o sea, y podrás decir que es como manipulador o lo que sea, pero ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Yo creo que eso a veces es algo que lo que necesitamos, algo que necesitamos que el arte y el cine en general nos lleven a ese tipo bueno, que nos lleven a esas sensaciones, ¿no? De dejarnos llevar y de bajar la guardia y hacernos sentir cosas que pues, en general no sentirías. Y entonces creo que, o sea, yo ayer viendo no fue ayer, antier más bien, viendo la película, justo yo estaba como ya casi a la mitad, yo decía, toda esa cuestión de que dicen es que el amor y no sé qué, que ridículo, yo digo, para nada, o sea, nunca me pareció a mí ridículo y viendo la película otra vez, dije, qué coherente mensaje, o sea, toda la película es de un padre que está decidiendo entre hacer el bien por la humanidad en general, pero tiene este problema de que quiere regresar a ver a sus hijos, o sea, quiere volver a verlos, al menos una vez. Y Y yo digo ahí, o sea, la película se mueve por eso, o sea, se mueve por eso, es el constante de que cumplir la misión o volver a ver a tus hijos.
Y si cumples la misión, ¿los volverás a ver o no? Y, o sea, ese es el impulso que hay, eso es lo que impulsa el personaje. Por eso digo que también, o sea, que al final te lo declaren así tan explícitamente no me cae del todo bien, porque yo digo, o sea, a mí me queda clarísimo viendo la película, todo lo que hace el personaje de Matthew McConaughey es pensando en querer ver a sus hijos otra vez. Y, y ese es un sentimiento que yo creo que en este punto de la vida puedo entender completamente. O sea, no tengo hijos, Ah, pero creo que todos tenemos seres queridos, ¿no? Que si estuviéramos en una situación similar, haríamos lo mismo, ¿no? O sea, tendríamos ese debate eh, moral, se puede decir, de qué es lo mejor para el resto y qué es lo mejor para nosotros, ¿no? sí. Y si ambas cosas pueden estar ligadas y se puede hacer las dos al mismo tiempo, qué mejor, ¿no? Entonces, o sea, yo digo, no sé, a mí creo que me queda claro que hay gente que no quiere como, no se quiere como abrir a este tipo de mensajes porque implicaría no ser cínico y hay gente de la que vive de ser cínica, entonces yo creo que va por ahí. O sea, sí que me dejas en el tema que quería tocar, pero sí quiero reforzar esto. O sea, hoy en día quien subestima a Nolan y dice que es sobrevalorada y no sé qué, y se burlan de los que nos gusta, o sea, neta, ese es novismo puro. O sea, que es ahí donde también quien me diga es novista, neta, no, 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 deberían de escuchar más seguido este espacio, pero yo apoyo mucho este tipo de cineastas mainstream, o sea, desde Hitchcock, Spielberg, hasta hoy en día, insisto, Cuarón, Tarantino, Nolan, a mí me encantan. Pero sí, o sea, yo me acuerdo que hubo un tiempo en mi vida donde a mí Dark Knight se me hacía la película más choteada del mundo. Y neta, por ahí de 2019 que la volví a ver, sí dije, o sea, viéndola con la mente fría, sí decía, no juegues, o sea, este tipo haciendo escenas de persecución, haciendo escenas de atraco, o sea, se Ujú. graba como un prodigio. Luego la volví a ver en IMAX y ya ahí se volvió casi que de mis películas favoritas de la vida. Y igual, o sea, sí, la verdad es que sí habría que saber apreciar a Christopher Nolan por el tipo de cineasta que es. Sí. Tal vez por ahí se ha llegado a engolosinar en un par de películas que quién sabe, igual y en unos años ahora yo estoy otra vez de, no, Dunkerque obra maestra, pero quién sabe, o sea, sí, siento que sí llega, hay un punto de su biografía donde sí se engolosinó, pero o sea, sí, a ver, Oppenheimer, Interstellar y Dark Knight, el día que quieran, discutimos si son obras maestras o no. Spoilers si lo Sí. son. Pero bueno, eso cerrando un poco el tema del esnovismo. Llegando a esto que tú decías de lo sentimental, que sí fue mi barrera principal aquel 2014, la razón por la que la odié. De hecho, yo me acuerdo que era una película que me tenía así agarrado del pescuezo. O sea, si yo estaba así como de, no, o sea, está bien cañón esto. El tipo no va a regresar a su casa y su hija ya envejeció 23 años, ¿no? ¿Qué está pasando? Y de pronto entra esa escena de Anne Hathaway diciendo que el amor viaja entre el tiempo y el espacio, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que escuché ese diálogo me perdió la película. Luego pasa lo de la quinta dimensión cuando entra el hoyo negro y ahí me acuerdo Sí. que fue cuando yo me volví oficialmente hater de Interstellar por ahí 2014. Pero o sea, es cierto que la película o sea, se decanta de cierta manera un poco arriesgado al ser una película que es muy tremendista, o sea, la película inicia y te está diciendo que la NASA le pidieron que bombardeara gente desde Sí. el espacio, que la gente está muriendo de hambre, o sea, te están poniendo un panorama horrible y de pronto terminas llegando a lo de que el amor viaja entre el tiempo y el espacio, ¿no? O sea, sí es una forma muy drástica de cambiar tal vez de emoción, pero sí, o sea, sí, creo que yo sí hoy en día lo veo como algo muy osado, pero aparte, desde la segunda vez que vi la película, que insisto, me tardé 6 años para volverla a ver en streaming, algo que sí tuve que decir fue, ok, a lo mejor no soy tan fan, pero es congruente. ¿Por qué? Y esto es, aquí sí ya estoy hablando de todas las películas de Christopher Nolan. Todo Christopher Nolan habla de la dualidad humana, o sea, sí, habla Ujú. sobre esa noción de la oscuridad y la luz. Claro que usualmente el primer Nolan era más que se decantaba hacia la oscuridad, digo, muy marcadamente Dark Knight podría ser uno de los blockbusters más oscuros que se han hecho en la historia del cine porque
si uno ve fijamente qué es lo que pasa al final, es un final súper oscuro que está hablando Sí. sobre la corrupción en la sociedad y cómo esta es imposible de quitar, por más que podamos tener fuerzas, digamos, muy bondadosas. Es más, de hecho, pues justo al final de Dark Knight es como este personaje que representaba el bien puro se termina pervirtiendo, ¿no? O sea, y de pronto, pues Interstellar sí marca ese punto y aparte en su filmografía. Que digo, quién sabe, igual y ahora sí que tengo que darle nuevo chance a Dunkirk y a Tenet. Pero por ejemplo, en Tenet sí siento que ya se le fue la mano. En Tenet todavía sí siento que se le fue la mano. Pero, o sea, en Interstellar sí es muy marcado como él te está diciendo desde, pues sí, desde el inicio de la película. Esto es una historia sobre el lado emocional del ser humano y sobre su lado racional y Ujú. científico. Y básicamente son todas las películas de Chris Nolan, porque, o sea, al tipo le encanta la ciencia, le encanta, o sea, como esa parte muy fría del ser humano, de la mente. Pero Sí. al mismo tiempo le encanta esa parte que es muy emotiva y muy, pues sí, no sé cómo decirlo de otra forma, romántica. Ujú. Creo que es Interstellar la película. Podría ser Interstellar y Dark Knight, si no es que también Oppenheimer. Pero me quedo Oppenheimer con sí Dark entra. Knight y con Interstellar, donde más las ha hecho chocar, donde más ha dicho, a ver, te lo pongo Sí. así, así, y a ver, pa, ¿no? Y, o sea, incluso, y esto también se lo digo a los esnovistas, pero chéquense que de eso habla Tarkovsky. O sea, Tarkovsky, todas sus películas son sobre la dualidad humana de el pensamiento emocional y el pensamiento racional. O sea, de eso trata Stalker. Entonces, o Ujú. sea, sí es cierto que Christopher Nolan lo está arrastrando a un terreno mainstream, pero yo creo que, o sea, además en Interstellar, si bien no podríamos decir es una película que está hablando de cosas reales, sí podríamos decir lo está haciendo de una forma congruente, porque, o sea, en esta película siempre que un personaje toma una decisión emotiva, está haciendo lo correcto y cuando toma una Sí. decisión lógica, científica, es cuando llegan al planeta de las olas, es cuando llegan al planeta del Doctor Mann. Y entonces, o sea, Ujú. la película marcando sus propias reglas, la verdad es bastante congruente. Y ya cuando te dejas llevar, que creo que incluso cuando no te dejas llevar, sí me atrevería a decir que esta película tiene dos momentos desgarradores, pero brillantes. Y eso me acuerdo que me pegaron a mí la primera vez que la vi. O sea, con todo y que terminé siendo hater, sí me acuerdo que hay dos momentos que sí me pegaron y que ayer que la estaba viendo otra vez, no manches, o sea, lágrimas, lagrimones, o sea, neta, ¿quién no? Y así sí que, díganme, ¿quién no? Cuando salen del planeta de las olas y empiezan a ver las grabaciones y ve Cooper la Ay, no. infancia que se perdió Ah, de sus hijos, seas quien seas, tengas hijos o no, los quieras o no, tengas no sé cuántos años, esa escena la entiendes. sí. Entiendes lo grave que es, entiendes lo desgarradora que es. O sea, y yo las 4 veces que he visto Interstellar me hace llorar. O sea, es una escena arrolladora. Y la otra es la de todo lo que tiene que ver con el Doctor Mann, interpretado por Matt Damon, que viéndola ayer, o sea, con todo y que ya sabes que llega ¿Qué Matt va a Damon a cierto salir? punto de la película, cuando vuelves a llegar a ese planeta es como de, ay, güey, la revelación, o sea, se siente ese Sí. momentum todavía. Em, pero todo lo que tiene que ver con el Doctor Mann también es fascinante, que de hecho tiene que ver con esto de esta premisa que se dice mucho de Interstellar, que Interstellar no es tanto una película del espacio ni de salvar la humanidad ni nada así, sino es la película de un padre que se quiere reencontrar particularmente con su hija. Y entonces el Doctor Mann es un gran personaje y una gran trama dentro de Interstellar, porque es el que viene a asentar esa premisa que tiene la película. Y esta cuestión que marca Christopher Nolan en toda su filmografía de la dualidad de la luz y la oscuridad, ¿no? Que Ujú. insisto, está en todo Christopher Nolan. Dark Knight es Batman y el Guasón. En Sí. Oppenheimer es Louis Strauss y Oppenheimer, el pasado y el futuro, el color y el blanco y negro. O sea, esa dualidad está en Christopher Nolan siempre. Y en Interstellar es estos personajes que dicen, tenemos una misión y recuerda, todos obramos en favor de la misión. Pero ¿qué pasa? Llega un punto de la película donde te das cuenta que la doctora Brand, la que interpreta a Anne Hathaway, espera,
Sí, tomo mis decisiones de acuerdo a mi corazoncito, porque quiero Sí, reencontrarme con el que me gusta allá en el planeta donde está. Y luego llegas con el Doctor Man y es como de, sí, 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 la misión, no, es que yo me tengo que salvar a mí mismo porque yo voy a ser el que repruebe el planeta, el que va a reprobar el planeta. Pero cuando vuelves a ver Interstellar y ves desde el inicio cómo actúa y dice lo que dice, dices, este es un vato que le tenía miedo al abismo. Y es sí, ahí cuando la película tiene un chingo de sentido, como que es de, claro que sí, o sea, ¿quién no le tendría miedo a ese abismo? O sea, a estar solo durante quién sabe cuántos años y no volver a ver una cara humana, ¿no? Y entonces, o sea, la película sí sabe tocar muy bien sus puntos de lo que es como la bondad pura y la crueldad pura, y que a veces estas se pueden confundir ujú, una y la otra. Es por eso que Dos Caras en Dark Knight se vuelve Dos Caras, porque es como de, claro, es este tipo que siempre quiso dar su vida por el bien y el día que la justicia le dio la espalda, cayó del otro lado. O sea, sí, es una cosa bien fascinante lo que hace Christopher Nolan con esta cuestión de las dualidades. Y eso me lleva a hablar a un tema que nos falta comentar aquí, que sí hay que decirlo en algún punto. Pero así como yo mencionaba mucho a Spielberg, esta de cierta manera, y me acuerdo que eso yo se lo critiqué mucho en el 2014, pero ayer que la estaba viendo dije, qué delicioso, es la reinterpretación de Christopher Nolan de 2001, Odisea en el sí, espacio, claro. muy marcadamente. Y Sí. es muy interesante cómo el tercer acto hay ciertas cosas que son espejo de 2001. Por ejemplo, en 2001, Odisea en el espacio, en la última historia que se nos cuenta, es de este de robot que, o sea, en teoría es un ser frío que está obrando en favor de la misión, y poquito a poquito te das cuenta, no es cierto, o sea, el tipo tiene sentimientos y está Sí, obrando de acuerdo a su interés. Y en Interstellar no es un robot, sino es un ser humano que supuestamente es muy frío y que te está diciendo, sí, sí, yo estoy obrando en favor de la misión, pero de pronto te das cuenta que él tiene un lado muy robótico, muy frío. De hecho, que, todo lo del Doctor Man me fascinó viéndolo ayer, pero también habría que mencionar la escena de su muerte, ¿no? O sea, cómo este tipo se pone a uy, decirlo no de, mames, no manches, ustedes no entienden que, y se interrumpe el diálogo, y no, en vez de sí, escuchar una explosión, nos vamos a es nada, silencio. O sí. sea, eso es genial. Pero, o sea, está este mimetismo entre HAL 9000 y el Doctor Man. Y por supuesto, cuando este Cooper entra al agujero a Gargantúa y entra a la quinta dimensión, eso es directamente cuando en 2001 dice al espacio, el protagonista de la tercera historia, ya entra al monolito. Entonces, o sea, es bien interesante todas estas cuestiones, o sea, que sí, yo no, tal vez Interstellar no está al nivel de 2001, que no es culpa de Interstellar, sino porque 2001 aspira a ser la mejor película de historia del cine. Ujú. Pero sí creo que es una gran forma de reinterpretar 2001 al modo de Christopher Nolan. Y ya nomás para ir cerrando, o sea, justo yo me acuerdo que también de las cosas que me caían gordas en su momento de Interestelar era el poema que recita constantemente Michael Caine, el Doctor Mann, el de No entres gentil, aquella buena noche de Dylan Thomas. Ujú. Pero no juegues, o sea, las últimas veces que la he visto, o sea, cómo dice ese Pega, poema y ya están en el espacio y se va a sí, negros la imagen, sí decía, tal vez este es el Christopher Nolan que se ha puesto más poético. Y no por el hecho de que dice un poema, sino porque aquí en Interstellar es cuando Christopher Nolan empieza a jugar más con el momentum, con la música, los ujú. silencios y el montaje. Era el Christopher Nolan más poético hasta que hizo Oppenheimer, porque Oppenheimer Ah, claro, es 3 horas de una ópera trágica. Pero, o sea, antes de Oppenheimer, creo que Interstellar era su película más poética, porque, o sea, hay mucha esta noción con la lírica de los diálogos, con irse a lo cursi, con la música, con los silencios, o sea, sí. Y de sí, verdad es es ahí cuando brillante. yo sí digo, nuevamente, ¿no? O sea, de verdad discúlpame, Chris Nolan, porque tuve que haber amado tu Sí, película desde desde un inicio, antes, pero mira, me tardé 10 de años, siempre. Ajá. pero de verdad que ayer viéndola en IMAX es de esas experiencias cinematográficas que voy a recordar toda mi vida. Y no estoy exagerando, o sea, hoy en día cuando fui a ver Dark Knight en IMAX, me sale una sonrisa y digo, güey, o sea, qué bien me la pasé, o sea,
para eso voy al cine, para encontrarme con este tipo de experiencias. Y tardé 10 años, pero ayer amé Interstellar como la tendría que amar alguien, o sea, sí. Me estaba dejando llevar por la música, estaba llorando en los momentos desgarradores y de verdad que la estaba amando como se puede amar pocas películas. Y ya nomás comentando esto del IMAX que tú decías, o sea, sí, sí es cierto, nosotros en México no podemos conocer las películas de Chris Nolan como tendrían que verse porque ya no existen los proyectores 70 milímetros aquí en México de IMAX. Pero yo sí digo que los que vivimos en Ciudad de México y la gente que vive cerca de una sala IMAX, la verdad tenemos la fortuna de sí poder ver una película IMAX. O sea, sí. Sí. Yo creo que por lo menos sí estaremos conociendo la experiencia real de ver una película de Christopher Nolan al 85% tal vez, porque aunque sí nos falta una pantallota más grande y sí nos falta poder ver el aspect ratio 4:3, sí podemos ver una película que tiene cambio de aspecto de proporción. Y yo sí algo que quiero rescatar de las salas IMAX de aquí de México es que creo que son las mejores salas para ver películas en general. O sea, sí. Y yo he tenido la dicha de poder ver, sí, Interstellar, sí, las películas de Chris Nolan, por supuesto que Duna, pero también, por ejemplo, Bardo, de Alejandro Mm, González Iñárritu. Y poder ver ese tipo de cosas, que haya de vez en cuando ese tipo de exhibiciones, de verdad vale la pena. IMAX aquí en México no solo son las mejores salas en cuanto a la tecnología que emplean en cuanto a proyección y audio, sino yo he notado que es a las que se les da más mantenimiento, porque hay muchas salas a las que uno va y ya la bocina está tronada, ya la sí. imagen se ve desgastada. En IMAX siempre tienes una imagen cristalina y tienes un sonido ultra limpio. Y eso, o sea, se nota viendo las películas de Christopher Nolan, que son películas estridentes. O sea, los agudos los escuchas como tendrían que ser. Los graves, retiembla el piso y no es excesivo. O sea, a mí me ha tocado proyecciones en Atmos donde el piso vibra y es como de, pero aquí no tendría que vibrar el piso. Sí. Y los Y silencios, los silencios, no el silencio manches. en IMAX es de lo mejor que puedes Profundo. escuchar, o sea, sí. Es una cosa genial el escuchar cómo desaparece un sonido y neta, o sea, Sí. ese fundido viaja a través de las salas, o sea, sí. Sí, nos falta poder conocer una sala de 70 milímetros IMAX, pero yo sí digo, tenemos la fortuna de que sí tenemos salas IMAX en México y sí creo que son una gran manera de vivir las películas. Y siempre que uno pueda vivir una verdadera experiencia IMAX, lo invitaré a que sí lo haga. O sea, digo, ya no sé si se podrá ver Dune otra vez, no sé si se podrá ver, igual ya hacen un reestreno de Oppenheimer, quién sabe, pero de verdad que una sala IMAX es una experiencia única para un espectador cinematográfico. Entonces yo la verdad sí digo, somos afortunados los que vivimos aquí en Ciudad de México. Y bueno, los que viven cerca de una sala IMAX, como en Veracruz. Tienen una muy buena sala IMAX ahí. Entonces ya creo que por ahí lo dejaría. Híjole, creo que ya dijiste tantas cosas que no sé qué más me queda por decir. Voy a empezar por lo último que me acuerdo. Esta cuestión de 2001 creo que sí es una de las, como las ideas que la gente se agarró mucho, ¿no? Pues es que es la copia de 2001, bla, 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 y La que, sombra de Kubrick y todo eso. ajá, y que no le llega y bla, bla, bla. Y la verdad es que hasta se me había olvidado. Pero viéndola ayer sí fue como de, ok, claramente sí tiene la influencia, o sea, sí tiene la influencia de Spielberg, tiene la influencia de Kubrick, es súper obvio. Y a la vez sí siento como que es un poco de que no le importa a Nolan, o sea, de que te das cuenta, o sea, X, ¿no? Pues qué bueno, al contrario, ¿no? O sea, qué bueno que te des cuenta de a quién está tratando de emular, Yo hasta diría que lo porque subraya. O sea, es como sí, o de. sea, lo hace perfecto. Entonces ahí como que ya no, eso no, pues no me molesta. Lo que sí es que me puse a pensar, ¿no? En las similitudes de la historia y todo esto. Y la verdad es que si él, por alguna razón, no sé si se pueda o no, si él dijera como esta es precuela de 2001, yo Ah, diría, sí, o sea, sí, sí entra, sí cabe de hecho. digamos, en el background, no sé cómo decirlo en español, en la historia pasada de Ujú. 2001, sí entra cosas que él describe en Interestelar,
serían congruentes con 2001 y serían aún más tomando en cuenta la novela de Arthur C. Clarke, que me imagino que ha leído. Yo hasta diría que en, en tono y en un poco en algunos temas, Interestelar es mejor adaptación que la de Kubrick. En otros, la de Kubrick es mejor que el libro, pero, pero sí hay unas cosillas ahí como con esa cuestión de la hambruna, de por qué salir de la Tierra y todo eso. O sea, todo eso yo sí dije, esto sí es totalmente salido del libro, cosas que la película, pues, 2001 no tiene como lugar en donde ponerlas porque pues, no caben. Pero Interestelar, o sea, las vi y dije, no manches, sí es cierto, o sea, esto es lo que escribe Arthur C. Clarke que le pasó a la Tierra antes de llegar a este futuro en el que ya se encuentra 2001. Y, y dije, o sea, pues sí, él podría decir como, pues es la precuela y no pasa nada, ¿no? Eh, pero obviamente eso no va a pasar. Y mi punto no es que Sí. debería de hacerlo. Mi punto es que creo que Nolan tiene tan bien pensado de dónde está sacando esta película. Y vuelvo a que es esos directores que, de hecho, varias veces, ¿no? O sea, hay quienes tienen sus influencias muy marcadas, pero al final del día siguen siendo ellos mismos. Y para mí el hecho de que sea tan congruente con estas otras obras me dice que es alguien que justamente va en camino a ser uno de los grandes. O sea, ya no lo podemos negar. A mí no me queda duda. O sea, Nolan es un cineasta que es definitivo en la historia del cine. O sea, ahorita suena de que no manches, o sea, ¿cómo vas a decir eso? Que este, en 30 años se nos va a olvidar quién es Nolan, no sé qué, pero no, o sea, en lo absoluto. Pero lo dijiste, o sea, esa cuestión del IMAX, él lo inventó, bueno, se puede decir que él lo inventó, ¿no? En cuanto a la ficción, él dijo como esto se puede usar. Y ahorita, ¿qué película no se está peleando por tener salas IMAX? O sea, hasta películas que tú dirías como de que, pues eso, ¿para qué la ponen ahí? Tienen IMAX y sobrevivió el IMAX al 3D, ¿no? O sea, incluso lo absorbió. Ahorita la casi única forma de ver 3D es en IMAX. Ya rara vez sale una película directamente en salas únicamente 3D, ¿no? O sea, este formato sí ha cambiado la forma en la que se hace cine porque todos quieren llegar a tenerse sus películas ahí. Y tanto que los reseños ahorita son en IMAX, ¿no? Y eso solo es una cosa pequeña de lo que ha hecho Nolan por el cine. O sea, Nolan ha cambiado en lo absoluto el cómo se perciben los blockbusters. O sea, ¿quieres hablar de cómo cayó Marvel? O sea, en esa caída que para mí sí fue como que muy lenta, pero que se veía venir, fue Nolan. Cuando la Mm. gente empezó a decir, ¿por qué las películas de Marvel no son como las de Nolan? Fue que Marvel empezó a querer tratar de emular ciertas cosas, ¿no? Y es cuando se empezó esta tendencia de que no, es que esta película es muy oscura y no sé qué, ¿no? Ujú. Todo eso fue Nolan. Y tú dirás, pero pues, ¿qué importa? Solo influye en el cine americano, ¿no? Y es como, no. Se pones a preguntarle a otros cineastas de otros países, o sea, tú a quién ves, tú con quién creciste, no sé qué. Ya, o sea, ya ahorita Nolan es un cineasta que ya puedes decir, yo crecí viendo a Nolan. Hay muchos a los que les preguntan y es como, sí, claro, yo crecí viendo pues, las de Batman, crecí viendo El Prestigio, Memento. O sea, es un cineasta que, quieras o no, en el mundo ya está impregnado. De Y yo diría, hecho, cuando quieren ajá, hacer una franquicia hoy en día dicen, este es el Batman inicia, y es como sí, de... exacto, o sea, siempre es eso, sí. Entonces, o sea, y yo diría que aún fuera de todas esas películas que ya también son muy parte de la cultura general, Interestelar creo que sí es la que define muy fuerte quién es Christopher Nolan. Porque sí, o sea, antes teníamos esta cuestión, ¿no? De que hacía una para el estudio, una para él, una para el estudio, una para él. Interestelar en adelante o sea, sí la agarró de encargo, pero la película que terminas de ver, o sea, a mí me queda clarísimo que es únicamente de él. Y de hecho, o sea, yo no me sabía esa historia, ¿no? De cómo había salido la idea y todo eso. Pero para mí no, a mí no me cabe en la cabeza. Yo es como para mí es como de que esto lo tuvo que haber él pensado así
Sí, de raíz, porque es una película con la que yo digo, ahí se solidificó Nolan. Ahí es donde descubrimos realmente quién es. Y creo que sí hay un antes y después en el cine, si quieres solo en el comercial estadounidense, pero sí hay un antes y después de Interestelar. O sea, esta película sí llegó a romper todo, o sea, todo lo que conocemos del cine actual es Dark Knight e Interestelar. Pero sí diría que más Interestelar porque todavía Dark Knight fue como un espectáculo un poquito terrenal, cosa que pues es impresionante, pero o sea, la cuestión con Interestelares fue ver estas imágenes que, o sea, ya verlas en IMAX para mí sí fue de no mames, qué cosa, o sea, cómo haces esto? Y además, a ver, explícame cómo lo hiciste en efectos prácticos, con solo unos retoques digitales, pero o sea, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste todo eso frente a la cámara? Y, y eso impactó pues a la industria y eso llevó a muchos a autosabotearse porque en vez de seguir ese camino de los efectos prácticos, reforzaron el CGI. Fue como tomarse un reto y, y al día de hoy ya vemos quién sigue ganando en ese aspecto, ¿no? O sea, para mí Interestelar sí, de verdad, tiene tantas cosas que ya no me queda duda de por qué la gente tantos años y sigue respondiendo a ella. O sea, es un espectáculo fino, hecho sí. como casi ningún otro. Y qué genial, qué chido, o sea, me encanta, la puedo ver así nada más por eso, pero qué emociones, o sea, qué viaje. Y ahorita que se supone que las noticias que hay de Nolan es que va a sacar una adaptación de La Odisea, Sí, yo digo, qué chido, pero ahorita pensándolo, es que ya está aquí, esta sí, es La así es. Odisea. De hecho, es la Odisea y Y Heart of Darkness. ándale, o sea, tiene muchas cosas de eso, entonces es como, ya obviamente lo va a hacer muy bien otra vez, pero es que ya lo hizo. Y sacar una de las historias pues, más adaptadas, más comunes, más conocidas, más influyentes de la historia de la humanidad y volverla a ser tan emocionante, no sé, o sea, es un logro gigantesco. Entonces, híjole, sí, para mí ya es hora de que empecemos a darle la vuelta a esta cosa y que en vez de que los que estemos avergonzados de que nos guste Interestelar, es hora de empezar a hacer que los que no les gusta se sientan una minoría y se sientan atacados. O sea, yo no suelo hacer ese tipo de cosas, pero creo que en este caso sí es como, es necesario que la gente sepa que esta película es más de lo que creen que es y es más no por las razones que pensarían, por lo intelectual ni por lo espectacular. O sea, creo que es una película que de verdad a mí me conmueve como muy pocas otras. Entonces, yo de todo me quedo con eso. O sea, qué película para llorar. Es excelente. Solo para eso creo que es excelente. Fíjate, Luis, que yo más quisiera contrarrestar un poco esa última opinión que tú dices de volverlos minoría, diciendo que yo la forma de combatir a los xenobistas, y eso sí lo sostengo, y lo he sostenido no sé cuántos años, no es atacándolos, sino es yo más amando a los cineastas que a mí me gustan. No sé, Sí. por cada tres personas que salen que les caga Cuarón, a mí me gusta todavía más. Entonces, o sea, esa es la forma en que yo he peleado contra el esnovismo, que yo sí me declaro, yo no soy esnovista, ¿eh? No sé cuántas veces lo voy a tener que decir en mi vida, pero bueno, aprovecho este capítulo para decir, yo no soy esnovista, a mí, yo amo el cine En y todo. amo a las personas que aman cierto tipo de cine y me gusta hablar con esa gente de ese cine. Entonces, o sea, más bien que tú si eres esnovista por ahí y te estás cagando de risa de nosotros, o sea, pues ya, bro, o sea, mejor háblame de qué películas te gustan a ti, hablemos. Seguramente a mí también me gustan y ya, punto. Hay un punto en común para todos. O sea, no entiendo por qué hay que discriminar a la gente y decir, ay, es que tú te gusta esto, entonces eres un tonto. Entonces, como de, no sé, yo no disfruto eso. Yo no disfruto eso. Yo prefiero ir al cine y pasármela bien. Tal cual, chill guy.
Sí. Entonces, pues eso. Y nada más rescatar dos cosas. Esto que dices que es un espectáculo fino, creo que es la mejor forma de escribir a todo el cine de Chris Nolan. Es un espectáculo fino. Y esto que está haciendo con el IMAX no debería de ser palabras menores porque, o sea, justo es lo que hizo en su momento John Ford y Alfred Hitchcock Ujú. con el cine. Cuando el cine estaba en peligro de desaparecer por la televisión, ¿qué pasó? Se inventó el VistaVision y el CinemaScope. Y entonces le Sí. decían a la gente, ¿quieres ver una imagen panorámica gigante? Ven al cine. ¿Quieres ver una película de colores imposibles? Ven al cine. Y entonces eso es IMAX hoy en día. Y bueno, también aprovecho para anteceder posiblemente una futura plática. Ya se va a estrenar por fin El Brutalista de Brady Corbett, que es una película que se grabó de inicio a fin con VistaVision. Ujú. Entonces, o sea, hay que ir al cine a ver este tipo de cosas. O sea, sí entiendo que a lo mejor hay muchos reparos, ¿no? Me acuerdo de La La Land cuando dicen, es que el cine ya es un lugar sucio y la gente habla y no sé qué tanto. Y sí, es cierto, no siempre el cine está en las condiciones óptimas. Pero sí creo que hay que tratar de buscar este tipo de experiencias que de verdad que son irrepetibles. Los que hayamos visto Interstellar en estas semanas en IMAX, tuvimos una experiencia que no cualquier persona puede tener y de verdad que yo estoy agradecido por eso. Entonces, pues vayan al cine, les prometo que la experiencia cinematográfica es real, no es algo que solo hablan unos viejitos. O sea, es algo real y vayan al cine a ver una película que les llame la atención. Por ejemplo, ahorita está Cónclave. Varios amigos que Sí. la han ido a ver me han dicho que les fascinó, entonces parece ser que ya tiene garantía. Entonces, vean algo chido en el cine, les prometo que le hace bien al corazón. También viene El Brutalista, entonces vayan a ver El Brutalista. Bueno, espero que esté igual de chida que como me la estoy imaginando. Y ya, Ojalá. ahí sí que no más quería hacer. Ah, ya me acordé, sí quería cerrar con esto. Somos dichosos porque vivimos en los tiempos de Nolan y Villeneuve. Punto. Sí, Ya es lo último que voy a decir ahora sí. exactamente. Pues sí, creo que estamos en un momento. Son tiempos difíciles. Parece que todo está apuntando hacia el abismo, pero no sé. Yo creo que esta misma película nos está diciendo que no hay que dejarnos llevar por ese pesimismo, ¿no? Que hay algo más adelante. Y yo lo veo. Creo que se vienen películas que nos van a hacer reconsiderar qué tan mal está la experiencia del cine. Y hay otras que nos van a reafirmar que pues son tiempos difíciles. Ya veremos, cada quien decidirá cuáles son de cada bando, pero ya veremos. Ante todo, yo agradezco este tipo de reestrenos que no sé, me recuerdan a algo, ¿no? Te llevan a otra época y te hacen revalorar muchas cosas. Y hablando de eso, se viene el reestreno de Seven también en IMAX. Ah, sí, sí. Entonces, ¿En IMAX? también en IMAX. Entonces, vayan a ver Ah, Seven en IMAX esta semana del 23. Eh, o sea, qué joya. Estamos viviendo en buenos tiempos, la verdad. Son tiempos híjole. difíciles, pero son buenos. Hay cosas buenas. Y pues ya, creo que no me queda nada más que decir para que ya no alarguemos más esto, pero Interestelar, no sé, si no lo han visto, ya se spoilearon, pues véanla, porque creo que de todos modos queda mucho que encontrar en ella. Eh, si ya la vieron, no la han vuelto a ver, no alcanzaron boletos, véanla. O sea, está en Max, de seguro está en Pirata, obviamente, donde puedan, encuéntrenla, pero véanla y véanla con la mente abierta y dispuestos a sentir. Entonces creo que a mí no me queda nada más que eso. Pues yo creo que a mí tampoco. Pues entonces nos estamos viendo en un próximo episodio. Llegamos al episodio 102. No es temporada 102. 1, episodio 2. Es episodio 102. Rebasamos los 100 episodios. Ya estamos a 102. Pues sí, gracias por acompañarnos, escuchar todo esto. Si es que lo escucharon todo, suscríbanse y nos vemos a la próxima.